Asumo lo animal, bajo un peldaño, me relaciono con lo otro, con la nada, con lo indescriptible, y sin domesticar, matar o devorar, lo escojo entre mis estructuras no tan estructuradas. Sin embargo, siento que hay más incertidumbres que certezas. Abrazo mi instinto, me dejo llevar, trazo con ellos, junto a mi baile, un mundo vida. ¿Qué es mejor, una pregunta o una respuesta? ¡Qué buena pregunta! Qué buena pregunta, es un proyecto del Frente de Danza Independiente donde estaremos abordando con varios personajes del ámbito escénico cultural ecuatoriano. Esta vez estamos con Fausto Espinosa, él es bailarín, coreógrafo, maestro de danza contemporánea. Bienvenido, Fausto. Gracias, Terry. Bienvenido, Fausto. Gracias, Luna. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, ¿cómo te describes? Yo me describo como bailarín profesional y gestor cultural profesional, que son las áreas donde he cursado carreras académicas. Y aparte tengo una carrera artística que este año está cumpliendo 25 años. ¿Sí? Aparte, en el mundo de la gestión, he hecho de todo. Soy un todólogo más de la danza independiente. Y eso es algo que tanto se ha reforzado en la parte de la gestión cultural, pero sobre todo es algo que he aprendido en el transcurso y en la experiencia de ser un bailarín independiente. Ese es quizás mi signo más importante, es eso, soy un artista independiente. ¿Por qué decidiste este camino? La primera parte del camino no la decidí, sinceramente, solamente me dejé llevar. Yo encontré la danza en un momento clave de mi adolescencia. Entonces, con el pasar de los años, yo reconozco que no soy una de esas personas que nace con un talento natural para bailar, pero el haber descubierto la danza en la adolescencia a mí me permitió construir mi identidad alrededor de la danza y a través del ejercicio de la danza. Son 25 años, ya empezaste acá en el Frente de Danza. Ajá, exactamente. Recuérdanos o cuéntanos un poquito quiénes fueron tus primeros profesores. Mira, yo empecé hace 25 años, en octubre se cumplen 25 años, en esta misma sala Mariana de Jesús, justo un año antes de que se inaugure la Escuela de Exploradores en la sede del tercer piso, pero bueno, esto ya era la Escuela de Exploradores. Mi primera clase fue con Irina Pontón, que estaba de reemplazo de Yossi Cáceres, que fue mi profesora del primer nivel. Ese primer nivel fue aquí en la sala Mariana. De ahí en segundo año te tuve a ti, Terry, con la Carolina Vázquez. En el tercer año le tuve al Clever Viera con Emilia Benítez. Entonces, claro, tuve la suerte ya así de entrada de conocer a grandes maestros y aprender con personas que estaban activas en el ejercicio de la danza. Estamos todavía. Estaban en ese momento y están activos, honestamente. Al menos tú responde por ti. Ya, oye, a ver. Yo tengo una pregunta. ¿Y quién consideras que fue tu referente más grande en la danza contemporánea? Tengo varios y creo que soy una persona afortunada de estar rodeada de haber tenido esa suerte de tener varios. Igual, alguna vez le pregunté a Wilson Pico sobre este tema, ¿no? Y él me dijo algo importante, me dijo, no, las clases que tú recibías no eran particulares, tú siempre tomaste clases en grupo. Entonces también creo que hay un mérito en ser una persona que perteneciendo a distintos grupos tiene la capacidad de valorar a esos maestros y esas personas con las que estuviste, porque yo también fui compañero de muchas personas de las que no tengo idea qué será de sus vidas ahora, ¿no es cierto? Seguramente, espero que les haya ido bien, pero al menos no siguieron el camino de la danza, yo sí. Entonces, pero Sebastián. Sí, verás, de los compañeros míos, el Sebastián Salvador fue bailarín de la compañía. La Camila Enríquez sigue siendo bailarina de la compañía. La Yolanda Endara fue bailarina de la Compañía Nacional de Danza y ya se retiró. ¿Quién más? Por ahí hay alguna gente, una generación, un curso antes estuvo el Esteban Donoso, que ha influido mucho en la creación de las carreras universitarias. Está la Tamia Guayasamín, que ha estado metida bastante en la parte de danza y con la cuestión afro, ¿no es cierto? Cuestión afro contemporánea. Y sí, o sea, realmente los que salimos de aquí, las primeras generaciones, somos un grueso importante de bailarines. Si bien algunos compañeros pasaron, muchos nos quedamos. No sé,
30%, 40% de los que pasamos por aquí hicimos una carrera de la danza. Es bastante, es Sí, bastante, un 30 o un 40% de todo el personal que sí, ingresó y que se mantienen activos en el ámbito de las artes escénicas como gestores, como bailarines, como coreógrafos. Fausto, ¿tienes nostalgia de lo que fue la Escuela Exploradores de la Danza? Porque en ese tiempo, creo que fue 98, 99, recién estábamos ingresando a los espacios de la Casa de la Cultura. Recién habíamos terminado de adecuar la Sala María de Jesús, que servía como escuela y como teatro también. exacto. Entonces, recuerdo muchísima gente, recuerdo mucha energía, recuerdo mucha pasión, que es de lo que se nutre el camino de los bailarines, de los que hacemos danza contemporánea. Claro, o sea, el hecho de crecer junto a maestros, o sea, personas a las que uno les otorga ese crédito por autoridad moral en el encuentro que tienes en el aprendizaje, es muy bacán porque justamente te relacionas desde esa pasión. Y en la adolescencia eso tiene mucho peso, tiene mucha importancia la pasión en el arte, o sea, el tema de contagiarte con esa energía. Y en ese contexto, por ejemplo, a mí me entra la parte de los protocolos, que es el cuidado, el cuidar al público, el no salirte por la mitad del escenario, o sea, todos esos protocolos que son muy del mundo escénico, yo los descubro en una capa mística del trabajo escénico. Y eso para mí es quizás una de las influencias más importantes. Yo igual venía un poquito antes de la capoeira, de alguna noción de artes marciales también, entonces eso también me conectó fácilmente con la mística del trabajo que me ofrecía el Frente de Danza en ese momento. Desde todo, desde cómo no era una cuestión de jerarquizarse por un policía que te diga, este es el orden porque sí, sino una cosa de reconocer como los diferentes talentos y apasionarte con eso. De hecho, uno de mis primeros aprendizajes aquí en la escuela fue dar una doble función porque se reventó la taquilla y teníamos el doble de personas de público y a pesar de que ya estaba lleno todo, había que dar una segunda función que terminó a las 12 de la noche y todas esas son lecciones de vida del artista. O sea, venían los maestros y decían, chicos, lo siento, llamen a las casas, o no sé, en ese tiempo no había celulares ni siquiera, sino que bueno, chicos, ahí les tendrán que esperar en las casas, lo que sea, pero tenemos que dar doble función, prepárense, ni sé qué. Entonces, todo eso fue como de una entrar en el mundo del arte con ese valor del arte. Si bien nuestro talento en ese momento estaba escasamente desarrollado como artistas y como bailarines, pero ya de entrada teníamos esa noción súper clara, ¿no? De que el arte es un tema serio, es un tema importante, profundo y necesario para la humanidad. Y que con ese esfuerzo de crear esta escuela de exploradores de la danza, el Frente de Danza Independiente, abrió la puerta a muchísima gente para que tenga otra visión de su cuerpo, otra visión del mundo, otra visión de las artes escénicas y para que se profesionalice esta actividad de alguna manera. Sí, Pienso que la escuela, el Frente de Danza Independiente, enamoró a muchísima gente para que se involucre en este camino. sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, creo que ese fue el camino de enamorarse de la pasión de los artistas, lo que te decía hace un momento de estar en contacto también con las personas activas. Hay algo muy particular con eso, porque algo similar me pasó cuando estudié mi carrera en la universidad. Mis profesores eran coreógrafos activos. Y eso marca mucho la diferencia en el aprendizaje de la danza, porque una cosa es la información y otra cosa es la experiencia. La pedagogía. Y la pedagogía también. Y claro, hay unas cosas que la ciencia te plantea desde ciertos parámetros estandarizados, que serían como manuales, con lo correcto que hay que cumplir, pero el plus, el adicional de tener a alguien que está en actividad te pone esa cuota de experiencia que incluso cuestiona esas reglas que la misma institucionalidad te la propone. Es decir, el que coordinaba la escuela, el Ernesto Ortiz, nos ponía unas reglas así sumamente rígidas y el maestro de acá nos aflojaba un poquito eso. Esa interacción para gente inteligente hace crecer
justamente ese no seguir como ovejita, ¿no es cierto? De que, no, es que él me dijo esto y cumplo la regla y cumplo y cumplo y cumplo. Más bien una escuela de mucho cuestionamiento. Entonces creo que eso es una de las cosas que uno aprendió a valorar de aquí, ¿no? Ya después con el tiempo, cuando sales de aquí, cuando sales de tus primeros movimientos y descubres lo complicadísimo que es hacer danza siendo un independiente sin tener un espacio mínimo de resguardo, ahí tú ves que el tema del espacio es una cosa fundamental. Ujú. Ahí empiezas a valorar este tema de todo el trabajo de gestión del espacio, más allá de la pasión esta en la que te contactaste con tus maestros, es saber que detrás de esa pasión además había todo un esfuerzo de gestión, de sostener y elevar un espacio como este, espacios como la escuela, que son realmente de criterio profesional. Entonces son artistas que a los que la sociedad les pone y les ve como la última capa, con lo menos, que a lo que menos se debe atender, y son precisamente esa capa de la sociedad respetándose a sí misma en el más alto estándar. Y es así como uno, identificándose en esa capa, también se da cuenta de que es tan valioso como todo lo demás. Ujú. Vamos por orden, siguiendo el proceso que has tenido. Estuviste aquí los 3 años, bailaste mucho acá en las muestras, tal vez te involucraste con un coreógrafo especial, hacer trabajos de coreografía. Sí, yo era de los malos. Entonces a mí no me llamaban mucho. Yo me tenía que meter, yo me tenía que meter en los proyectos para que me hagan bailar. No recuerdo que era así, que bailabas porque eras bueno o porque eras malo. Recuerdo que bailabas porque tenías algo que proponer. A mí me gustaba meterme en todo. A mí me gustaba meterme en todo. Participaba cuando había cosas por Navidad o los fines de escuela. Me gustaba crear cosas mías. La escuela me daba chance para que presente cosas mías. Así con 2 añitos de experiencia ya proponía mis primeras cosas con el Sebastián, con alguna gente. Y sí hacía mis coreografías. No tenía tanto este llamado, porque sí, pero yo lo digo igual con humor y todo, pero es que es parte de, es parte de, o sea, hay gente muy talentosa que es natural, que llame la atención, hay gente que es menos talentosa como yo, que de pronto no llama la atención de la misma manera, pero eso no quiere decir que todos tengamos el mismo derecho a crecer en el ámbito de la danza si es lo que elegimos, ¿no es cierto? Ahora, de ahí, ya en el tercer año, sí hice una conexión especial con el Clever. Yeah. Y de hecho fui uno de los responsables de que el Clever se fuera de aquí. Él ya estaba con todas sus cuestiones personales. Que saliera del frente de Que esa. saliera del frente porque... Que se votara, dice. Que se votara. Que renunciara, que ya no quería saber nada más. Y estaba a poquito de cumplir los 20 años y dijo, ya, nos vamos, me voy de aquí. Y fue pero ¿cómo fue? ¿Por qué tú fuiste responsable? De alguna manera, por ser más responsable de lo que debería, digo, en realidad, porque en el tercer año fue tal el involucramiento con el trabajo de la coreografía de fin de año, que algunos de los que participamos en ese elenco nos quedamos tan enganchados con la danza y con el ejercicio profesional de la danza que lo necesitábamos seguir con eso. Y a Clever eso le resultó muy alentador también, verse rodeado de personas que asuman ese compromiso con él, porque además... con su trabajo coreográfico, con su propuesta. Porque además él generalmente es de estos coreógrafos que te pide un poco más, o sea, con los que uno tiene que acercarse con una madurez personal, porque es una persona que eventualmente te escarba un poquito en tu universo personal, entonces también tienes... Los que estábamos en ese momento estábamos con esas ganas de entregarnos a esa propuesta de Clever, ¿no es cierto? Y claro, le dimos ese impulso y ahí se creó este grupo que tuvo algunos años, creo como casi 10. ¿Cómo se llamaba el grupo? El Arrebato. El Arrebato. El Arrebato. A ver, para ese tiempo ya existían 2 escuelas acá. ¿Existía Futuro Sí también o no todavía? Empezaba justo cuando el Clever se extrae, era el primer año del Futuro Sí. Pero ¿cuál fue la razón exacta para que el Clever abandone el Frente de Danza Independiente? O sea, lo que yo sabía con mis 17 años de ese momento es que él solamente quería como más, si se quiere, autonomía. Pero aquí tenía autonomía. Sí, pero digamos que no lo interpretaba de esa manera.
Y ya es una Tal- cuestión de interpretación, porque claro, tú tenías tal vez. autonomía, espacio, Exacto. sueldo. Sí, tal vez lo que el Clever, no sé, tal vez él quería estar más en el cenital o no verse en un esquema como tan compartido y repartido, Mm, en el que eventualmente tenía que ceder el protagonismo también, porque estaba la Carolina de directora de la escuela en ese momento, o ujú, sea, ella tenía su espacio, ¿no es ujú, cierto? ujú. El Wilson siempre ha tenido su espacio y su influencia aquí. No lo he mencionado también, yo tuve un tiempo de bailar con el Wilson en el taller de experimentación escénica, Eso. pero claro, eso fue un poquito antes del Clever. Ajá. Eso fue antes del Clever y con un montaje más, una pelea que tuve con el Clever, me vine a bailar con el Wilson una obra. Después Ajá, continuamos con esto del Clever y del pero Wilson. ¿Tienes una pregunta tú? Sí, me llama mucho la atención lo que nos cuentas de que empezaste a crear tus propias obras. ¿En qué te inspiras cuando creas? ¿En qué piensas cuando bailas? en muchas cosas distintas. En ese tiempo empecé a utilizar el recurso del sueño, de los sueños, por ejemplo. Me empezó a pasar algo muy bonito en relación a la danza, que yo, por ejemplo, descubría la sensación de suspensión en el salto. Ya sentía esa cosa de suspenderte en el aire cuando saltas. Empezaba a experimentar en mi cuerpo ese tipo de sensaciones. Y al soñar tenía, por ejemplo, mis primeros sueños lúcidos. Entonces, en esos sueños lúcidos, por ejemplo, eran los primeros sueños de la adolescencia en los que volaba. Y esa sensación de volar en sueños era exactamente la misma sensación de la suspensión del salto, solo que prolongada en el tiempo. Las Yossi con las muestras que habíamos hecho y era más o menos repetir ese tipo de consignas. Consignas y sobre todo lo que hemos hecho con el Wilson, en el taller de experimentación escénica. Entonces era como plantearnos nuestras propias consignas y desarrollarlas. Ahora, luego ya cuando regreso, cuando voy a la universidad y regreso, ahí yo cambio un poco mi parámetro, porque en la universidad yo encuentro una cosa que también hace mucho sentido conmigo, y es que yo soy una persona de naturaleza racional, por mi familia, por mi influencia, una persona muy racional. Entonces, para mí, el estudiar danza en la universidad me ayudó a entender esa dimensión de la danza en el mundo del conocimiento, no solamente en el mundo del arte, sino en el mundo del conocimiento. Y ahí empecé a juntar, entonces, por ejemplo, ya las coreografías que he creado después eh, son quizá de un planteamiento que, si se quiere, más experimental o un poquito más engorroso, Ujú. porque, por ejemplo, ya es trabajar con la piel como un exoesqueleto. Entonces es desarrollar un tema de rodamientos por el espacio o trabajar el peso contra una pared. Entonces ya son discursos menos literales, que incluso son más cercanos a las artes plásticas como conceptos originarios y empiezan a desarrollar el movimiento desde ahí. Lo que a mí me dio, digamos, la entrada a esa danza un poco más fría, entre comillas, es que al conocer en la universidad personalidades como Cunningham, fue entender que tú ¿Conociste a puedes, Cunningham personalmente? no, 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 O sea, a la materia, a la técnica. estudiar a Cunningham, ¿no es Ujú. cierto? Sobre todo a nivel Porque yo sí me teórico. conocí personalmente. Qué suerte. Fue una maravilla. Fue ya viejito, él tal vez unos 88 años. Al final de una audición que estábamos haciendo para ver si que participábamos, si ingresábamos a ser parte de la coreografía de Mercy Cunningham. Bueno, fue un trabajo enorme de estar en esa audición en París, me acuerdo, para que finalmente lograra acercarme a esta distancia de Mercy Cunningham, poder hacerle así. Wow. Claro, Fue increíble. son increíbles. Entonces, claro, yo estudiando alrededor del fenómeno Cunningham, lo que, por ejemplo, logré sentir y entender es que una línea, un concepto de línea no necesariamente es un concepto frío, sino que tú también puedes habitar las líneas. Hay también temperaturas, hay tensiones, y entonces no es para nada un lenguaje frío de movimiento, sino es muy habitado. Entonces, si es que tú puedes habitar
Pero y eso era, ponerle sangre a algo perdón, pero tan eso abstracto. era lo que se decía de la técnica de Cunningham, ¿no? Que era muy fría, que era muy matemática, Sí, pero es una visión bastante superficial en ajá, realidad ajá, pero no es así, del no es esquema. así porque cuando bailas la técnica de Cunningham, cuando conoces y estudias la Cunningham, ves que hay un mundo de pasión, hay un mundo de color, hay un mundo de amor dentro de lo que hace, Exacto, dentro de lo que propone. exacto. Te conectas a la sensación por unos argumentos distintos a los literales o a los, Ujú, o al, ¿cómo es? Aristotélicos, ujú. ¿no es cierto? De inicio, desarrollo y final. Hay otros acercamientos, pero finalmente es muy, muy lindo. Entonces sí, yo he ido mutando y actualmente lo que yo busco en mi creación es ser contemporáneo. O sea, es que mi danza tenga que ver concretamente con el presente, de alguna manera, o me represente a mí de alguna manera. Entonces, ¿tú crees que la lucidez y el sentido común son muy necesarias para abordar la danza o lo dejas de la improvisación en la misma? Yo creo que los dos caminos son válidos. Los dos caminos son válidos y más bien es una cuestión de, ¿cuál sería la palabra? De astucia, de saber cuándo ejercer qué camino, cuándo qué camino. Porque, por ejemplo, la improvisación puede ser muy útil para encontrar cosas que desconoces, que Es una no, herramienta. ajá, pero lo puedes utilizar como herramienta. Ahora, por ejemplo, también lo puede para una herramienta de creación, ¿ya? ¿Puedes, ¿Puedes hacer una improvisación abierta al público? Yo diría que no, porque no es muy interesante. Pero te estás metiendo en conceptos mayores o en palabras mayores, O o sea, es te la estás idea. buscando enemigos al decir que un proceso de improvisación no puede ser presentado al público porque ahora con las nuevas tendencias coreográficas y de danzas postmodernas, lo que más se hace es la impro. Y O sea, tienes que decir la impro, no tienes que decir la improvisación. yo me hago cargo de mis palabras. Sí. El esquema de mi coreografía del 2022, Florecer, Seguir, es un esquema que se desarrolla a través de improvisaciones. Ujú. ¿Ya? Pero después viene una marcación, porque tienes que, Creo que, debe haber una especie de composición o sea, no hay, coreográfica. o sea, en esa coreografía no hay frases, Ok. no hay frases, Ujú. no hay una sola frase. Todo es el desarrollo de conceptos que se improvisan. Ahora, ahora no es una propuesta política de la improvisación, porque sí la improvisación. Entonces, mi planteamiento a las bailarinas en esta situación es, en la medida en la que la improvisación les sirva para consumar este concepto, bacán, pero si sienten que la improvisación no le están llegando, entonces Ujú. marquen, porque eso les va a dar más solidez. Yo lo que necesito es gente sólida con este concepto. Si es Ujú. que esa solidez la pueden manejar mejor desde la improvisación, ya es cuestión de ustedes. Pero el esquema es de este, ¿no? La coreografía va de este punto a este, no se va tampoco a cualquier lado, ¿no? Y al otro que quiero hacer también énfasis con la improvisación es que la improvisación, por ejemplo, a veces en los jams tiene mucho sentido, pero el jam no es para el público, el jam es para las personas que No. están ahí, es una catarsis, es una Ujú. cosa que está viviendo la gente ahí, es útil en esa medida. Ujú. Es un proceso más pedagógico, Es podría ser. pedagógico, creo que es algo más interno y sobre todo creo que no es del interés del público si es que no está pensado para el público. Ujú. Si yo te digo, Terry, no me interesa qué movimientos hagas, pues solo quiero que vayas de aquí para allá como loco Ujú. y desarrolles al máximo tu ansiedad, hay hay un marco que puede ser interesante para el público. Hay Sí. marcas el sentido común de las cosas. Es un sentido de las cosas, sí. Que el Terry quiera hacer trampolines o flick flag o rodar o simplemente correr o caminar en cámara lenta, ahí está la experticia de él como intérprete Ujú. en hacerlo, ¿no es cierto? De pronto lo necesita marcar porque así le saca más provecho Ujú. a su estructura. Pero creo que a mí como coreógrafo no es tanto como que sea así o sea así, sino que la coreografía transmita o conecte de alguna manera. Ujú. ¿Y qué piensas de las nuevas tendencias para desarrollar procesos coreográficos dentro de la danza contemporánea o danza experimental o danza postmoderna o conceptual? Sí. A ver, yo pude experimentar en Venezuela algo que le llamaban ahí danza postmoderna o nueva danza. Ujú. En todo caso es un concepto que luego ya me parece que está equivocado.
porque, a ver, dentro del estudio que yo he hecho de la danza contemporánea y mis propias conclusiones, lo que define a la danza contemporánea es un criterio político, no es un criterio cronológico. Entonces, no se cumple esto de clásico, moderno, contemporáneo, posmoderno. O sea, lo contemporáneo es una cosa que nació con Mary Bigman y Isadora Duncan como un concepto político de un arte que ya no se ha escapado de la realidad como el romanticismo del ballet, sino que plantea un arte de movimiento que sea más vibrante, más del tuétano, digamos, del ser humano, que le responda a eso, tiempos de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto se mueve a través del siglo XX y tiene que moverse a través del siglo XXI. Eso es lo que hace que algo sea contemporáneo, es que hay esa conciencia sobre el contexto en el que se está creando. Es un contexto temporal y es un contexto social, necesariamente. Tú puedes estar en el 2025 haciendo una coreografía de danza moderna, si es que no tienes una aproximación o un contraste con algo del contexto actual. ¿Sí? Entonces, yo con eso, digamos, sí limito al hecho de que no es un asunto tanto como de novedad de las coreografías, pero sí noto que hay un tema respecto a las nuevas generaciones que particularmente a mí sí me hace un poco de ruido, porque pero es en general un tema generacional, más allá de la creación en el arte. Porque son generaciones que obviamente tienen mucha más información de la que tuvimos generaciones previas, pero no tienen experiencia. O sea, tienen información, pero no tienen experiencia. Entonces, al momento de plantarse o de plantear cosas, generalmente es como ver una sopa de letras, más o menos. Entonces, no hay algo que, más allá de tu intuición de empezar a conectar, o tú como espectador tienes que desarrollar el interés de empezar a encerrar las palabras, como para que eso que te ofrecen tenga algún sentido, porque finalmente es información que no está conectada con alguna urgencia personal. Una vez, perdón, con respecto a lo que estás hablando, creo que vi una entrevista a alguien, no recuerdo a quién. Era una puesta en escena que una chica hacía de un proceso de investigación que lo iba desarrollando en danza contemporánea o en movimiento auténtico. Y la maestra estaba mirando el producto final. No duraba mucho este trabajo, duraba como 5 minutos máximo. Finalmente la chica terminó cansada, agotada de toda la energía que había puesto para presentar su propuesta. La profesora o la maestra que estaba mirando el trabajo solo se quedó impávida, no dijo nada. Y la chica, después de unos minutos tensos de silencio, le preguntó qué le parecía. La profesora tomó un papel y un lápiz y cerrada los ojos empezó a escribir cualquier cosa, lo que le salía. Y entonces le dijo a la chica, esto me parece. Y entonces la niña empezó a leer y claro, no decían nada, eran palabras, ni siquiera de escritura automática, eran palabras sin ningún sentido como garabatos, rayas. Dijo, pero esto no es nada. Bueno, pues si me preguntas qué me parece, lo que presentaste es esto. Es una especie de escritura auténtica sin ningún sentido. Y la composición coreográfica, un acto que tiene que ser presentado al público, debe tener algún sentido, debe haber cierto sentido de composición. Sí. Yo estoy de acuerdo, perdón que te interrumpa. Hay algo que creo que ayuda un poco a limpiar el camino, es que una cosa es la experiencia de la danza en general y otra cosa distinta es la experiencia escénica de la danza. La experiencia escénica de la danza tiene parámetros, porque hay un público. Si quieres nos podemos anclar desde lo místico, el respeto al público. Desde lo comercial, el respeto al dinero que paga el público por ver tu obra, ¿no es cierto? En ambos casos hay, o sea,
es una persona que, o sea, es simplemente ponerte en una situación. Tú estás con tu dinero queriendo adquirir algo, quieres algo, ¿no es cierto? Una experiencia, un servicio, un producto, algo con tu dinero. Entonces, como visto desde ese lado. Entonces, creo que eso es suficiente como para hacer ese énfasis en saber que hay unas sillas adelante, que no es solamente un proceso creativo. Yo creo que tiene que haber esa cosa. Y claro, lo que pasa es que la confusión se produce en eso de decir, ah, no, pero tú me estás sumando estas crueldades de la danza y que el público... Sí, yo puedo tener muy claro, yo soy una persona absolutamente respetuosa de todos los derechos que pueden existir en el mundo entero, de todas las poblaciones. Pero yo sé que en el público hay gente que puede ser racista. Yo sé que en el público hay gente que puede ser gordofóbica. Y yo, como coreógrafo, no puedo aislarme de esa realidad. Tengo que saber que voy a exponer a unos seres humanos, al gordofóbico, al racista, al no sé qué, y mi obra de alguna manera tiene que tener el contingente para responder tanto a los panas míos que valoran lo mío y les gusta esforzarse por comprenderme, pero también a los otros que no quieren esforzarse por comprenderme y simplemente son transeúntes que eventualmente conectan conmigo, ¿no? Entonces, creo que para todos hay que estar como astuto, con algo preparado, no puede estar así. Claro. Y entonces, ¿cómo proteges a las personas que están trabajando contigo en el acto creativo para que el público no, en su parte como más morbosa, digámoslo así, no, no se sienta como violentado por cosas que hacen en escena y ellos no las entienden? A mí o sea, hay una cosa que probablemente suena así como muy naiva, así como muy ingenuo, pero yo creo bastante en el sentido de verdad, el sentido de verdad que es algo muy corporal. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento. O sea, si tú de entrada entras a fingir, ya entras con una carga súper grande de vulnerabilidad, porque es cuestión muy fácil de que te tumben tu máscara, tu escudo, para que se caiga todo, te caigas completamente. Entonces, creo que esta formación a nivel personal durante el proceso es lo que va sustentando ese intérprete al momento de la escena. O sea, tiene que haber mucha conversación, mucha reflexión sobre lo que estás haciendo, tiene que haber conocimiento sobre lo que estás haciendo. Yo no sé, yo cuando estaba huevito, tal vez por el hecho de que sea huevito, yo sentía que, por ejemplo, el Wilson en el taller de experimentación me, entre comillas, engañaba. Es decir, me decía, siente tal cosa en tal lugar del escenario, y eso al final terminaba proyectando algo que le Como favorecía guagua. a la obra de él. ¿Cachai? Así como que tú solo párate aquí y haz como si estuvieras rezando el rosario, y eso en su contexto y planteamiento escénico significaba otra cosa y le servía. ¿Ya? Yo no hago eso, yo no ocupo la memoria emotiva de las personas, pero sí trato de darle la información, es decir, a ver, concretamente, aquí estamos haciendo líneas, se puede leer esto, también se podría leer esto, también se podría leer esto, lo que a nosotros nos importa es esto, finalmente lo que a mí me interesa es esta sensación. ¿Tú crees que es muy peligroso activar la memoria emotiva O sea, mientras tienes tu proceso creativo? creo que si te vas a meter a activar la memoria emotiva de las personas, tienes que tener al menos una noción mínima de salud mental para saber en qué momento eso pueda desatar una crisis personal en alguien, que puede pasar. Ajá. Sí, claro. Y en ese momento tomar las acciones respectivas, no sé, derivarle con un especialista, no jalarle tanto a esa persona, y etcétera. Pero sí creo que tener un conocimiento mínimo de salud mental para cuando vas a provocar esos ámbitos personales. Y bueno, pasando a otra cosa, a otro ámbito dentro de la danza, la pedagogía. En el taller que dirigía el Wilson, no recuerdo el nombre, tú me haces Taller de experimentación escénica. Sí, taller de experimentación escénica. Y luego el que le puso el mismo nombre le cambié el Facebook. Por eso no me quiere la gente. Había un proyecto dentro del taller de experimentación escénica que se llamaba Aprender a enseñar.
Ese creo que es posterior a mí. Es posterior a ti. Ajá, ese es posterior. Bueno, esto tiene que ver mucho con la pedagogía, porque también se les enseñaba a cómo trabajar una clase, cómo enfrentarse a un grupo de gente y cómo dirigir un calentamiento, cómo hacer que las personas se concentren, se conecten la energía, con tu energía, con el espacio, con tus movimientos, y que esto sea un proceso pedagógico formativo dentro del cuerpo de las personas. Esto lo hacía el Wilson Pico, sí, y esto lo hacía el Frente de Danza Independiente, con este proyecto de aprender a enseñar. ¿Cuánto tú aprendiste de pedagogía en tu proceso cuando hiciste la universidad allá en Venezuela? ¿Te dieron pedagogía para la danza? Sí, o sea, muy conscientes de que muchos íbamos directo al desempleo. Como intérpretes, había una materia que era pedagogía de la enseñanza de la danza contemporánea. Ajá, sí, en el último año, porque sabían que íbamos a eso al final. Que iban a hacer, que iban a dar clases y nunca iban a bailar. Que era lo más probable. A desarrollar sus procesos creativos. Es que era lo más probable. Decían, ustedes se van a quedar como maestros, de profesores, de escuelitas y nada más. Entonces, ojalá baile. Ahora, mis compañeros llegaron a grandes compañías, de grandísimas compañías. Tuve un grupazo hacia lo bestia. Pero yo me dediqué a las clases nomás. ¿Por qué no bailaste? No me llamaron pues nunca a bailar. Y las cosas mías no son tan buenas hasta ahora, entonces como que... ¿Quién dice que no son tan buenas? No sé, el apuntador. Ese es otro tema. Piensas así, por ese camino mismo que te pregunto sobre la pedagogía, sobre aprender a enseñar. Ahora, con los espacios que se han abierto en instituciones públicas para la enseñanza de la danza, hay muchas personas que no tienen la pedagogía, porque yo he visto, que no tienen la pedagogía para enseñar a gente que está empezando o que está descubriendo qué es la danza contemporánea o descubriendo que con su cuerpo y su movimiento puede expresar algo. Entonces, hay gente que son profesores de estas instituciones que no tienen nada de pedagogía, que tienen una maestría en gestión cultural y son contratados para dar clases en estos espacios. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, a ver, primero quiero relatar que mi principal escuela de pedagogía fue haber sido alumno del Clever por tanto tiempo. Fui alumno del Clever por 3 años y creo que de él aprendí sin mayor propósito de aprender eso, pero de él aprendí esta cosa de sostener una clase a partir de tu pasión, de la atención del grupo, de sostener la atención del grupo, de no permitir que se te disperse la atención ni un segundo, de sentir ese ritmo de la clase y finalmente bailar la clase. Cantar la clase, cantar los ejercicios, saltar. De pronto contigo tú lo hacías, pero yo aún no tenía la experiencia para percibirlo, porque era muy guau en ese momento, pero ya después con el seguirle al Clever, ya le logré descifrar un poco esa mecánica. Y de hecho, en mis primeros casi 10 años de profesor de danza contemporánea, yo solamente repetía lo que me enseñaba. Ya fue después, cuando volví de Venezuela, que yo empecé a construir una cuestión propia, un calentamiento a mi manera, unos ejercicios a mi manera. No lo quisiera llamar mi técnico, porque me parece como demasiado petulante mi modo de entrenar. Es una propuesta personal. Mi forma de trabajar, yo tengo mi forma de calentar, mis ejercicios, mis objetivos, mi forma de atraer a la gente y con estos principios claros, ¿no? Que esté la pasión de por medio, 100%, o sea, que la clase de danza contemporánea, por más científica que sea, no deje de ser un ámbito artístico. O sea, que haya conciencia de la energía, conciencia del baile, conciencia del ejercicio político, del movimiento, conciencia de tu cuerpo, de cómo te sientes, o sea, creo que eso es lo fundamental. Entonces, cuando tú me planteas personas que no están preparadas para dar clases, que den clases, sí, o sea, sí me parece muy lamentable. Y sobre todo es lamentable con la gente, con los alumnos. Por supuesto, es terrible. Porque, cachas,
yo soy una persona que no nació me reconozco como alguien que no nació con ese talento estándar del bailarín. Si no hubiera tenido buenos maestros, no hubiera llegado a ser bailarín. Simplemente me hubiera decepcionado porque desde mi inteligencia me hubiera dado cuenta, este man que está delante mío no sabe lo que está haciendo, chao. Sí, que es lo contrario a exponerte frente a un maestro que te desarma inmediatamente con su conocimiento y su experiencia. Te desarma y tú le empiezas a seguir porque empiezas a confiar en esa persona. Entonces, es muy distinto el tema de la confianza, desarrollarlo. Y sí, no se trata solo de un ABC. Los ABC ayudan, eso hace un poco potable el tema de enseñar en una universidad, ¿no es cierto? Tienes tu sílabus y lo vas siguiendo, clase por clase, ¿no es cierto? Pero si no hay un ámbito de rebeldía en medio de la clase, no es una clase de danza contemporánea. O sea, si no hay pienso que si no hay un propósito de ritualizar los momentos, de sacralizar el tiempo, de cambiar el tono corporal, de cambiar la energía de los que están tomando la clase, de situarles en otro estado, en otro estadio de ánimo, no sirve, no vale la pena. No sé, tal vez pueden irse a un gimnasio que estaría mejor. sí, sí, yo también soy instructor de pilates y es mucho más eficiente para entrenar el pilates que la danza o incluso que el ballet. Sí. Pero no se trata de eso. ¿Y estás dando clases ahora? No, dejé de dar clases justamente porque yo lo tenía como una salida económica. Y era muy frustrante tener 1 o 2 alumnos, máximo 3. Muy frustrante por mucho tiempo porque justamente no estaba funcionando como una salida económica. Y al no funcionar como una salida económica se imbuía de frustración, pero al mismo tiempo se estaba como tiñendo de frustración, algo que yo adoro. O sea, si bien yo reconozco que no tengo ese talento de bailarín, reconozco al mismo tiempo que sí tengo el talento de docente. Entonces, a mí me encanta dar clases. Yo disfruto mucho de dar clases y el intercambio de ideas, y no solamente el intercambio, sino la generación de conocimiento dentro del espacio de trabajo. Me encanta, me fascina. Entonces yo prefiero ahora dar una clase como invitado, que no me paguen o que me paguen a un grupo que me vaya a prestar atención, a estar pidiendo caridad en redes sociales para que la gente me venga a mis clases. Los espacios independientes que se han logrado consolidar con alumnos me parece que son una joya y creo que hay que fomentar eso. Yo no lo logré. Mi propuesta no fue lo suficientemente atractiva al público desde ese punto de vista comercial, digamos. Pero eso no quiere decir que lo que yo tenga no sea valioso. Entonces, lo que hago es buscar el espacio donde lo que yo puedo ofrecer sea valorado. ¿A qué asumes que no tuviste alumnos? No sé, tal vez un poco mi perspectiva, tal vez un poco científica del movimiento. Tal vez eso se hace un poco aburrida para algunas personas, ¿sí? Y también creo que hay un componente a nivel personal en el ámbito de las artes en Quito que predispone también un poco las interacciones. Sí, lamentablemente es algo muy infantil, muy extremadamente infantil, pero yo me pregunto cómo bailarines profesionales de la compañía nacional actuales nunca en su vida, pero nunca tomaron una clase con el Terry, ni con el Clever, ni con el Wilson, ni con ningún bailarín independiente. Tú no puedes ser bailarín de la compañía nacional de danza si nunca tomaste una clase, nunca fuiste a tomar una clase con el Fausto o con alguien que esté en el rango independiente. O sea, eso me parece absurdo. O sea, ¿cómo tú como profesional no has pasado al menos por aún? Yo puedo decir algo de las clases de la Andrea Jaramillo porque al menos algunas tomé. ¿Cacha? Pero no puedo hablar así sin saber nada de nada. Entonces, sí, yo creo que hay que eso, o sea, hay que fomentarlo. Yo no lo logré por eso, por el tema. Creo que la propuesta mía quizás simplemente no es atractiva para este medio tampoco. Tal vez en otro contexto cultural más desarrollado podrían tener más sentido esas cosas que planteé en algún momento. ¿Y piensas que lo económico no influyó también? Porque lo económico influye. Porque al decir, bueno, yo Fausto Espinosa, que tengo un título
de bailarín, que me gradué en la Universidad de Caracas y soy experto y maestro y vengo a dar clases y les voy a cobrar $50. Y hay otras personas como por ejemplo bailarines, no pedagogos, no maestros, bailarines de otras instituciones públicas o privadas que se ponen a dar clases gratis. Entonces eso desvalora el trabajo de las Claro, personas que estamos realizando esta actividad, esta hermosa profesión que es enseñar, que es bailar, que es producir durante muchos años. Entonces eso también influye, creo yo. sí, eso generó sí, y también como o sea, como que la gente, como que el público en general empezó a entender eso, o sea, y eso tuvo que ver mucho también en la gestión de Rubén Guarderas con el ballet, con el BEC, porque él hacía muchas funciones gratuitas, La compañía también. y la compañía también, Y las entonces, clases y también. las clases gratuitas, entonces eso ya generó un clima de la gratuidad. Entonces la Constitución y las Naciones Unidas lo que dicen es que todos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos culturales, Ujú. pero eso no quiere, nunca dijo que, no dice que es gratis. No, nunca No dice. dice que es gratis, no está ni en No. la Constitución ni en las Naciones Unidas. Eso es una malinterpretación política. Y pienso yo que O es sea, una cuestión de ego también. pero tiene que ver sobre todo con eso, con posicionarse políticamente, porque Ajá, obviamente si yo pongo gratis, se me llenan las salas, pues tomo la exactamente. foto y me vendo como eso. Ujú. Entonces, y claro, y todo lo otro, o sea, ni siquiera importa, ¿cachai? Ni siquiera se reflexiona sobre el Bueno, valor de la pedagogía, sobre el valor de la experiencia, sobre el porque valor de la finalmente lo único que, profesión. el valor de la profesión, ni siquiera hay una reflexión, no es que haya un antagonismo, es decir, yo estoy en el otro lado y creo que estos hacen mal, entonces yo hago bien y yo hago gratis y bien. No, ni siquiera me importa si es que hago bien o mal. Lo único que me Es interesa a que no mí lo hacen bien. es sacar la Es foto. que no lo hacen bien. Porque, bueno, tú sabes, una cosa es tener pedagogía y aprender a enseñar a las personas es tener una disposición mística, ¿sí? Una disposición ascética para entregar tu conocimiento. Hay otras personas o gente que se pone a dar clases y no tiene esa disposición. Se va a mostrar lo que puede hacer, Ujú. las virtudes que su cuerpo pueden hacer y muestra gente que no puede hacer, que está empezando. Yo no sé cómo siguen ese tipo de, de clases o de personas que van a mostrar si no van a enseñar, que es muy distinto. Claro, exacto, cautivan desde la frase vistosa Ujú, y al ujú. final no le sale también. Bueno, esto, y vamos a otra cosa. ¿Alguna otra pregunta tienes tú? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Sergio Mediavilla se llama, mi mejor ¿Y amigo, por qué es tu mejor amigo? porque es mi productor y es la persona en la que más puedo confiar cuando estoy en escenario, él se encarga de todo y confío 100% en él, sé que puedo confiar en él. Él te hace las luces. Si es que le toca, lo hace, pero, ¿Trabajas para tus coreografías y tus creaciones ahora que está muy de moda esto con música en vivo, con... o sea, medio que toca por el tema de los derechos de autor. Ajá, O ajá. sea, ya siendo gestor cultural profesional, no puedo saltarme, digamos, de esa No, pues. parte. Y añoras los tiempos en que no había necesidad de O los sea, músicos. igual también puedes agarrar playlist Ajá. y, Y hacer tu banda y sonora. darte a la tarea de contactar a los autores y que te manden cartas y también salvas derechos de autor así. Eso Ajá, también ajá. Sí, también existió, existe, claro. también existió. O pagar los derechos de O lo autor. puedes pagar Claro. directamente, ¿no es Mm. cierto? Sí, me gusta el tema de la música en vivo. Es interesante porque es una capa más. O sea, para mí el fenómeno escénico ya es como un fenómeno de capas, ya va incluso más allá de la danza como tal. Es como que movimientos, sonidos, sensaciones, luces, es como que vas construyendo con las diferentes capas. Ujú, Entonces, claro, la música en vivo es muy potente, es muy poderosa. ujú. Entonces, claro, si es que se puede y hay con qué, es lo mejor. O la música creada para las obras. Me parece que son elementos buenos. ¿Sabes cuál estoy? Y eso te pongo no me preguntaste, pero sí te pongo, ¿sabes cuál estoy descubriendo? Y no sé quién vea esta entrevista, pero la inteligencia artificial. Ya. Verás,
Le pregunto al chat GPT, le pregunto, ¿me podrías ayudar a escribir un guión de una obra de danza contemporánea? Me dice, claro, por supuesto, dame este dato. Le pongo paca, 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 paca. Me lanza, pum, empiezo a leer. Está súper literal. O sea, que hemos hecho en un colegio, así, jardín de niños, así, totalmente aristotélico, ¿no? Así, chin, chin, chin. Le digo, loco, esto está muy simple. Me gustaría que sea un poco más difícil y que tenga un sentido por acá y otro sentido por acá. Bloom, empiezo a leer, oye, esto está bien bacán, está bien interesante y sobre todo es muy lógico. Pero eso no es plagio. No, no es plagio, ya te va a desarrollar. No es plagio porque tú le estás dando ideas, tus ideas, Pero ¿de dónde saca él el contenido? De la el- inteligencia del inte- artificial, ¿De dónde está? de la inteligencia. te pongo un ejemplo A práctico ver. para cachar, por decirte. Quiero una coreografía que no tenga una estructura aristotélica, sino una estructura de ceremonia, que reflexione sobre el mito de creación del Popol Vuh y haga una relación con la actualidad política. Ya. ¿Cachas? Ajá. Es un tema como para tesis de Flaxo. Exacto, quien se plantea los elementos soy yo. ¿Cachas? Ajá. La inteligencia artificial lo que me trae es la información de esos, Pero de ¿de esos dónde saca elementos, esa información? de todas las tesis que se han escrito Ahí está, alrededor entonces de es eso. plagio. No, no es plagio. Ahora, el punto de lo que quiero Es ir. una herramienta más. Es una herramienta. Al punto de lo que quiero ir. Ya. Ese guión perfectamente escrito con la ayuda de la inteligencia artificial, con una claridad sobre todo racional, es exactamente lo que necesita un funcionario del Ministerio de Cultura Para aprobar un proyecto. para aprobar un proyecto. Pero, ¿Cachas? Y Es tú que- al mismo tiempo con ese guión te lo llevas al ensayo ajá, a desobedecerlo ya, ajá. y hacer la obra que tú necesitas. Entonces, sí me parece Entonces, un punto de apoyo interesante porque justamente es más bien hacia la gestión más que a la creación para artística. gestionar un proyecto, para que los Entonces, tú- niños que están sentados en su escritorio digan, wow, Wow, qué esto tiene bestia. mucha lógica, mucho Sí. sentido. Wow, hay que darle Mira, la plata. ¡pim! mira cómo cita Bauman, mira, wow. Claro, Entonces porque pon el dinero. exacto, Ajá. tú armas, entonces te ayuda a ti como artista que estás con Ya. unos elementos así a crear algo que sea así plin y que sea perfectamente lógico. Lógico. Entonces ya el trabajo de los sociólogos para investigar sobre el tema que se va a tratar y a desarrollar, ya no va. Chuta, es que, o sea, Pobres sociólogos. claro, o sea, verás, si tienes la plata para pagar sociólogo, para O uno para tu mismo, coreografía, o puta, tú de mismo una, que, ¿cachas? o tú mismo que planteas un tema a desarrollar, entonces como se hacía antes de como yo lo hago. Planteas el tema, buscas información, lees libros, conversas con personas, caminas, ves películas, te pasas soñando. Eso es para la inteligencia artificial es un trabajo como arcaico. O sea, No, de hecho, más bien tómalo como si fuera una herramienta más para ese proceso creativo Ya. que tú estás teniendo. Porque es una herramienta, no es que tú vas a coger literal y vas a hacerlo, sino que también parte de ti como artista, como gestor, como bailarín, como lo que sea, porque puede ser para cualquier persona, también te sirve. Es una herramienta que tú debes tener la inteligencia de cómo usar. ¿Ya ves? Claro, Entonces, Francesco, tú conoces también cómo, o sea, y con la inteligencia artificial también el negocio es saber qué es lo que te puede ayudar y qué es lo que no te puede ayudar. Entonces también te ayuda desde el punto de vista de la gestión, también como a saber a dónde ocupar tus energías. Y eso se cruza con la parte de la creación artística en lograr identificar a lo que te quieres realmente dedicar en ese momento. ya. ¿Cachas? Entonces, si tu obra rosa por cuestión de tema, una parte de la investigación, que de pronto es muy engorrosa, que lo único que a ti te interesa son los datos alrededor de eso, al final, ¿cachas? Inteligencia artificial, pasa los datos, yo en realidad me quiero preocupar de los efectos de esos datos. Ok. ¿Ya ves, Francesco? Toca empaparse de lo que dice la inteligencia artificial para tener un poco más de éxito o para que nos aprueben los proyectos. Sí, yo le recomiendo eso. Sí. Veamos qué pasa. Voy a intentarlo en los próximos, voy a ver si me gano, entonces me empiezo a Todo, sí. ver. Fausto, ¿tienes alguna buena pregunta para hacer al público? ¿Alguna buena pregunta para hacer al público? Puedo dos. Puedes Ya, dos. la primera pregunta
que quiero hacerle al público es ¿cuándo fue la última vez? La respuesta puede ser en horas, segundos, días, meses o años. ¿Cuándo fue la última vez que pusieron sus brazos arriba? Así. Esa es la primera pregunta que quiero hacer para reflexionar sobre eso. Y la segunda pregunta que quiero hacer es más como al gremio de la danza. Es ¿cuándo crecemos? O sea, ¿cuándo ya nos decidimos a interactuar como adultos? Y empezamos a trabajar como adultos, y a hermanarnos como adultos, y a competir como adultos, y a todo, pero como adultos. Sí, esa es la pregunta que quisiera dejar. ¿Cuándo? Bueno, la respuesta la podrán dar ustedes. Esto ha sido una conversación con Fausto Espinosa. Este es un proyecto de Frente de Danza Independiente. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Gracias, Fausto. Gracias, Terry. Gracias, Luna. Fausto.